mi propio aliento me puede necesitar. Y de eso vamos a estar hablando en un momentito. Así que vamos a orar un momentito, si se me acompañan, inclinando su cabecita. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos, Señor, bendito Dios, santo y poderoso, tu palabra en tus manos para que sea tu Santo Espíritu, revelándola a cada uno de nuestros corazones con claridad, precioso Dios, santo y poderoso, y que podamos entenderla, precioso Dios, y no solo entenderla, asimilarla, sino que también, precioso Dios, tú nos fortalezcas y nos capacites para ponerla por obra, mi Dios eterno, santo y poderoso, porque no queremos ser oidores olvidadizos, sino queremos, precioso Dios santo y poderoso, recoger contigo, mi Dios eterno. Te damos muchas gracias, Padre, y venimos reprendiendo todo espíritu del mal que quiera venir a robarse la palabra, a torcerla, precioso Dios santo y poderoso, a querer estorbarla de cualquier manera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo declaramos, Padre, que tu espíritu nos guía a toda verdad y justicia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y entonces, pues eso es lo que vamos a estar hablando esta mañana. Vamos a estar aprendiendo sobre eso, ¿verdad? De cómo Dios nos necesita. Él que es tan glorioso, tan grandioso y tan poderoso. Mire, usted podría decir, no, pero ¿cómo Dios me va a ocupar a mí? Si mira todo lo que yo he hecho, por todo en donde yo he andado, todo lo que me he ensuciado, pero igual Dios nos necesita. Él necesita a todos y cada uno, porque fíjese una cosa, que Dios nos mandó a este mundo con un propósito. No venimos nada más porque sí. Hay un propósito en cada uno de nosotros. Si todavía estamos en esta tierra y estamos respirando, es porque todavía hay un propósito en nosotros. Mire, hágase así, póngase su manita aquí. ¿Todavía respira usted? Si está respirando, Dios tiene un propósito en usted. Si ya no le sale nada, entonces si ahí ya, pues ya te diga, bueno, ya terminé aquí mi trabajo aquí. Entonces quiere decir que ya anda por allá, ¿verdad? Que ya no está aquí. Pero mientras estemos respirando en esta tierra, Dios tiene un propósito con nosotros. Y Él espera algo de nosotros. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Vamos a leer Isaías 52, versículo 2 para entrar en el tema. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor nos dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Mire lo que nos dice el Señor, que tenemos que sacudirnos ese polvo, levantarnos y tenemos que quitarnos las ataduras que están en el cuello, esas ataduras que no nos dejan mover, eso que nos aprisiona, eso que está deteniéndonos el caminar. La última vez me parece que compartimos la palabra, estábamos hablando sobre cómo las ataduras que el enemigo pone sobre nosotros nos limitan, ¿verdad? Y esto es también algo parecido, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos cautivos, no podemos hacer las cosas como nosotros queremos. No podemos ir y venir a donde nosotros queremos. Creemos que sí, pero no, estamos siendo limitados. El enemigo nomás nos deja ir hasta ahí. Fíjese una cosa, que yo orando por ciertas personas, yo las miraba encerradas como en un tomo, pero como una copa volteada al revés, ¿verdad? Una así grande, pero tenía como rejitas chiquitas. Entonces la persona no podía salir del área que lo tenía. Era como estar así y la persona nada más podía andar libre en ese pedacito que le tenía marcado. Y esas son las personas que están atadas, ¿verdad? Porque el enemigo los tiene atados y no los deja ir más allá. Les da libertad de ir ahí en ese pedacito, pero no pueden cruzar más. Mire, fíjese, una persona viene a la iglesia 2, 3 domingos seguidos, ¿y por qué ella no siguió viniendo? Porque el enemigo tuvo miedo que esa persona se fuera a convencer ya por medio de la palabra que esté escuchando. Entonces, cuando la persona ya iba a abrir su corazón a la palabra para ser liberado, entonces el enemigo dice, no, ya no. Y le jala. Le pone un estorbo, le pone un algo, y fíjese usted, casi siempre que la palabra va a liberar a alguien, aquella persona no llega. ¿Por qué? Porque el enemigo impidiéndole que llegue para que no sea liberado. Y eso es lo que él hace con nosotros y nosotros ni cuenta nos damos. Y estamos ahí a gusto, contentos, creyendo que bueno, pues me quedé para descansar, me quedé por esto, porque tenía muchas cosas que hacer. No, es el enemigo limitándonos con aquellas cosas, poniéndonos todo aquello, ¿para qué?
para que no vayamos a recibir la palabra y no seamos libres de aquello que nos está estorbando. Tenemos que soltar las ataduras, levantándonos y sacudiéndonos el polvo, santificándonos porque Dios nos necesita para usarnos para su gloria. Mire qué hermoso. Dios nos necesita a nosotros para mostrar su gloria. ¿Cómo Él puede mostrar su gloria al mundo si no a través nuestro? A través de un hogar que se restaura, de un hijo que se sana, de alguien que se liberta. Dios está mostrando su gloria, aunque la está mostrando todo el tiempo. Ya nomás el ver que amanece, que nosotros podemos abrir los ojos, todo eso. Pero todo eso lo tomamos como que es normal, ¿verdad? Todos miran la luz, todos se levantan. Entonces nosotros como que eso ya no le tomamos aprecio, no le ponemos valor lo que realmente tiene. Fíjese que yo me sorprendí tanto porque nosotros caminábamos bien tranquilos y no nos fijamos y no nos ponemos a pensar cuánto valor el Señor nos ha dado. Cuánto Él invirtió en nosotros. Mire, usted haga cuentas, ahí rapidito usted que es matemático, haga cuentas. ¿Cuánto valen sus ojos? ¿Cuánto vale su oído? ¿Cuánto valen sus riñones? Su hígado, su páncreas. ¿Cuánto valen sus pies para ir a donde quiere? ¿Cuánto valen sus manos para hacer todo lo que quiere? Mire, alguien perdió el dedo gordo. Yo no sabía qué tan valioso era el dedo gordo. Pues sin el dedo gordo no puede agarrar nada. ¿Cómo agarra con estos 4 dedos nomás? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar lo valiosos que somos, todo lo que Dios ha invertido en cada uno de nosotros, es para que tengamos un corazón agradecido. Pero no lo valoramos hasta cuando perdemos aquello. Una vez a mí me tocó ir a visitar a una persona que estaba recibiendo diálisis y por la misericordia del Señor nos permitieron entrar ahí donde estaba haciéndole el proceso del diálisis. Tenía 2 máquinas al tamaño de un refrigerador. Digo, Dios mío, mi pulmón está a tamaño de mi manita y lo traigo ahí para todas partes y hace la función, quién sabe a qué hora, yo ni cuenta me doy. Pero ella tenía que estar ahí acostadita horas y horas y horas para que las máquinas esas le limpiaran su sangre y luego tenía ahí unas botellas de amoníaco y conectadas mangueras al tubo de agua y luego mangueras iban al resumidero. Entonces digo yo, Señor, todo ese proceso tú lo haces dentro de nosotros y ni siquiera nos damos cuenta. Ahora si nos diéramos cuenta el proceso que hace el corazón para limpiar la sangre, para bombear la sangre, para que el oxígeno entre a la sangre y vaya por todo nuestro cuerpo. No tenemos ni siquiera idea de todo lo que Dios nos ha dado, de ese potencial maravilloso y con el único objetivo que le sirvamos a Él. Que podamos ser como un foco limpiecito. Yo me acuerdo, yo no sé si tú te acuerdes de aquel quinqué que tenía mi abuelita. Un grandote así, de vidrio, se me hacía tan hermoso a mí, así usted sí se ha de acordar. Me hacía tan lindo, pero cuando ese quinqué, la copa de arriba se llenaba de humo, ya no alumbraba. De nada servía, que lo tenían prendido y nomás se veía como uno así empañadito, pero nada de luz salía. ¿Por qué? Porque estaba sucio. Así nosotros. A veces nos empañamos, ¿verdad? Nos llenamos de cositas y es lo que vamos a estar viendo ahora. Y eso no nos deja que la luz que está adentro, que el Señor ya puso adentro, brille, que alumbre. Sino que es como algo opaco ahí nomás. ¿Y de qué sirve? Ya no sirve de nada. Vamos a leer Romanos 6:12 y nos dice la palabra del Señor. Perdón, 6:12. Gracias, hermana, porque oí que dijo, entonces me acordé que no estaba diciéndolo bien. La palabra del Señor nos dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que no obedezcáis a sus concupiscencias. Mire qué tremendo, ¿verdad? El pecado no debe de reinar en nosotros, o sea, no debe de esclavizarnos, no debe de ser nuestro rey, nuestro amo, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si el pecado es en nosotros el que nos manda, nosotros ¿qué es lo que vamos a obedecer? Nuestros propios deseos y no los deseos de Dios. Y la palabra de Dios dice que el que no es con Él, desparrama. Dice que con el que no recoge con Él, desparrama. Y nosotros pues no queremos desparramar, queremos recoger con Él. El primer punto tenemos
que soltarnos las ataduras. En Romanos 6:13 nos dice la palabra del Señor. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mire, cuando Sandra corrió para acá y nos hizo entrar acá, ¿qué fue lo que entró en nosotros? Vida. Entonces, ¿cómo nos presentamos delante de Dios? Como muertos, no, porque estábamos en movimiento, ¿verdad? Un muerto está inerte, no tiene vida. Cuando nosotros recibimos esa vida de parte del Señor, nos movemos, estamos vivos, porque tenemos vida. Pero cuando nosotros estamos inertes, pues ahí no hay vida. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo acá, que nosotros no tenemos que ser instrumentos del pecado. Nosotros no tenemos que hacer lo que el enemigo quiere hacer a través nuestro. Y le voy a decir que muchas veces lo hacemos. ¿Y lo hacemos por qué? Por la ignorancia. Porque no sabemos realmente lo que Dios quiere obrar en nosotros. Entonces, de repente, nosotros nos alineamos al pecado. Nosotros le damos lugar al enemigo que venga a obrar en nosotros y a través nuestro. Por decir así, mire, bien sencillo, vamos manejando, ¿verdad? Y alguien se nos mete. ¿Cómo reacciono? ¿Reacciono como Dios quiere o reacciono como el enemigo quiere? Si reacciono como Dios quiere, yo bendigo a la persona que va enfrente porque pienso, algo malo le está pasando. O va muy preocupado, va muy deprisa, no se está fijando cómo va manejando. Y Señor, bendícelo, Señor, cuídalo, Señor, protégelo, que no vaya a tener un accidente, que no vaya a lastimar a alguien más ni lastimarse él. Ahí nos estamos alineando al Señor, ¿verdad? Pero si yo me alineo al enemigo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a renegar? Háganse un lado, quítense, yo no sé por qué vienen manejando y ya. Entonces, ¿a quién me voy alineando? Al enemigo. ¿Y a quién le estoy dando lugar a mi vida? Al enemigo. ¿Y qué es lo que está haciendo él a través de mí? Me está usando. ¿Para qué? Para traer lo que él quiere, porque todavía si maldigo más y luego digo que, ay, adelante se va a accidentar y todo eso, ¿qué estoy haciendo? Abriéndole la puerta para que el enemigo haga lo que él quiere hacer. Entonces, ¿de quién fui instrumento? Siempre tenemos que estar escogiendo de quién quiero ser instrumento. ¿Quiero ser instrumento de Dios o quiero ser instrumento del enemigo? Y siempre estamos alineándonos ahí, pero depende de qué tan larga sea la cuerda que tenemos, ¿verdad? Y que si estamos muy pegaditos, si supongamos que esto fuera un poste y aquí estuviera alguien atado, depende qué tan largo sea la cuerda, es lo que puede llegar la persona. Si la persona nada más puede llegar aquí, la tiene bien atada y bien controlada el enemigo. No puede hacer mucho. Si puede llegar un poquito más allá, puede hacer un poquito más. Pero de todos modos sigue controlada. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere soltarla. Mire, la palabra aquí se estaba dando ¿a quién? A Jerusalén. ¿Qué era lo que había en Jerusalén? Estaba el templo. Ahí estaban los sacerdotes. Estaban las cosas santas, por decir así. ¿Qué es lo que somos nosotros? Templo y morada del Espíritu Santo. El Señor no le está hablando a los que no le conocen, el Señor nos está hablando a nosotros. Nosotros tenemos que quitarnos lo que nos está estorbando. Si hay grilletes en la garganta, en la cintura, en los pies, donde quiera que el enemigo haya puesto grilletes en nosotros, tenemos que quitárnoslos. Y mire que la palabra es bien sabia y bien clara y bien directa. Dice, ¿andarán dos juntos no estando de acuerdo? Entonces, cuando yo me levanto y digo, no, a Dios no le agrada que haga esto, me estoy alineando a la voluntad de Dios. Pero si yo sigo la corriente de lo que el enemigo quiere, entonces sigo en esa corriente. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo que Dios me ha dicho que haga. Pero yo tengo en mí la voluntad que Dios me ha dado. Y con esa voluntad yo puedo ejercerla y decir, no, a mí no me va a hacer seguir haciendo tropezar el enemigo con esto. Yo ya, ahí ya no me meto. Yo sigo por el camino que Dios quiere, porque ya conozco la palabra y sé lo que Dios anhela, lo que Dios quiere de mí. Entonces yo me voy a conformar ¿a qué? A lo que Dios quiere de mí. Yo no voy a seguir cautiva ahí en lo que el enemigo quiere de mí, sino que voy a soltarme. Necesitamos soltarnos de las ataduras que nos dañan y que nos impiden hacer la voluntad del Señor. Jeremías 1:6. Mire, a mí esta palabra me gustó tanto, porque somos tan expertos en ponerles excusas al Señor como si el Señor no nos conociera, como si el Señor no nos hubiera hecho. Mire lo que dice Jeremías, dice,
Ay, yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. ¿Sabía el Señor que Jeremías era jovencito? Claro que lo sabía y lo estaba llamando. ¿Por qué? Porque él sabía que podía usarlo. Pero Jeremías poniendo ahí la excusa, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no ponemos excusa cuando el Señor nos llama? Nos piden que hagamos algo y, ay, no puedo por esto y por aquello, y no puedo por acá y por allá, y no puedo. Somos expertos en ponerle excusa al Señor, pero ¿el Señor nos conoce? Claro que nos conoce el Señor. Y mire algo más que a nosotros se nos olvida, pero que a Él no se le olvida. Cuando el Señor nos llama para hacer algo es porque ya puso en nosotros la capacidad. Él no va aventándonos nomás así a que caigamos allá de panza, ¿verdad? Porque no, como los pájaros que está la mamá pájaro picándole al pajarito hasta que el pajarito vuele y salga del nido. Pero ¿qué hace el pajarito cuando no puede volar? Pues allá va y se estrella, ¿verdad? La mamá espera que vuele, pero dice, si no vuela, de todos modos yo ya no quiero pasarme más tiempo aquí en el nido cuidándolo. Y lo pica hasta que lo echa para afuera. Y el pobre pajarito, muchos sí vuelan y se van, pero otros van y caen allá, ¿verdad? Y ahí se matan. Pero Dios no, porque Dios pone primero la capacidad en nosotros. Él puso, dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos ha dado la capacidad y el poder para hacer aquello que Él nos está llamando. Pero ¿por qué no lo estamos haciendo? Porque nos ponemos excusas. Le ponemos la excusa a los demás y cuando decimos la excusa para los demás, queremos convencernos nosotros mismos de que aquello es justo y que por causa de aquello no lo podemos hacer. Pero somos nosotros los que estamos limitando que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. Que mire, que el Señor nos saque de la situación en la que estamos viviendo, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Sacarnos de aquella situación, ¿para qué? Para mostrar su gloria, para mostrar su amor, para mostrar su misericordia a nosotros y también a los que nos rodean. ¿Por qué? Porque aquellos que nos han visto en la situación que hemos estado, cuando nos miren en diferentes situaciones van a decir, ¿qué te pasó a ti? ¿Por qué tú estás en esta situación ahora? Si mira cómo te vi hace poquito. Y ahí es cuando nos da la oportunidad de decirle, bueno, el Señor me sacó de esa situación y como me sacó a mí, te puede sacar a ti. Pero es que nosotros tenemos que darle esa oportunidad al Señor. Mire qué tremendo, nosotros tenemos que darle la oportunidad al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Él siendo tan grande, tan glorioso, tan santo, dueño, hasta mire, del aliento que respiramos. Y nosotros, Él se limita a Él mismo, que nosotros le demos oportunidad. ¿Qué tanto me dejas obrar en ti? Hasta aquí, bueno, pues hasta aquí llego. Hasta acá, bueno, hasta acá llego. Y si yo le abro todo, Señor, yo soy tuya. Haz todo lo que quieres hacer y luego cuando venga la apretura no estoy me quejando, sino que le digo gracias Señor porque algo estás obrando, aunque no lo entienda, pero algo estás haciendo. Yo sigo conformándome a la voluntad del Señor. Pero cuando yo empiezo a renegar y ay, no, esto, ¿para qué me metí en esto? Está muy duro y que esto y que el otro. El Señor retrocede su mano, dice todavía no está listo. Entonces necesitamos aprender, ¿verdad? Que las excusas para lo único que sirven es para limitarnos a nosotros mismos. Nosotros mismos estamos limitando la mano de Dios que trabaja en nosotros. La persona que está atada no puede avanzar porque está limitada, está sometida al que la ató. Y nosotros no queremos estar sometidos al enemigo, ¿verdad? Pero ni cuenta nos damos y ahí estamos, ahí andamos. ¿Por qué? Porque si no el Señor no nos hubiera dado esta palabra, ¿verdad? En Romanos 6:16 nos dice la palabra del Señor, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Mire, nosotros podemos obedecer a quien queramos, porque Dios nos dio libre albedrío, no nos obliga. Pero los que pagamos las consecuencias de a quien obedecemos somos nosotros mismos. Vemos que nuestra familia se va yendo de lado. Yo le voy a decir algo. Yo por muchos años yo creí que yo estaba bien, que yo vivía muy bien, que yo estaba bien, hasta que el Señor un día me mostró un carril de venida y un carril de ida y me dijo, mira, te has estado yendo por el medio de los dos carriles. Ni para un lado ni para el otro.
Ahí has estado en el medio de los dos carriles, pero mira, tus muchachos ya te están creciendo. ¿Tú crees que los vas a mantener ahí? ¿Tú crees que los vas a poder tener ahí junto contigo? ¿O para qué lado se te van a ir? Eso me asustó. Y entonces yo quise buscar con todo mi corazón al Señor, porque yo quería el bien para ellos. Ya pues yo decía yo ya estoy aquí, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero ellos. Y aparte de eso, a mi alrededor había tantos muchachos que yo miraba chiquitos creciendo y luego crecían a un tiempito y luego se desviaban. Y eso me aterraba. Yo no quería que mis hijos pasaran por eso. Entonces eso me hizo correr más a buscar al Señor. A buscarlo a Él para que Él no permitiera que nada malo les aconteciera a mis hijos. Y mira, el Señor fue bueno porque Él los ha ido guardando y fortaleciendo y cuidando. Y yo sé que sigue obrando y sigue haciendo la obra en ellos y va a completarla. En un día yo espero verlos aquí sentaditos a todos. Y no solo sentaditos, trabajando en la obra del Señor. Así espero tenerlos y espero que no sea mucho tiempo que el Señor obre. El otro día me dio tanto gusto cuando oí a uno de ellos que dijo, estamos pensando en venir al domingo para la iglesia. Y dije, ay, gloria a Dios. Y este muchacho pues vivía hasta Los Ángeles, está lejos, ¿verdad? Pero y luego para que llegue a esta hora tendría que levantarse. Pero yo estoy confiando en que Dios le dé el deseo, el querer como el hacer y venza cualquier obstáculo y lleguen y no solo el todos. Porque eso es lo que anhelamos, es lo que deseamos. Las ataduras del cuerpo son adicciones y excesos que no podemos manejar. Producen placer al principio, pero pueden traer dolor y esclavitud. Mire, en cuántas cosas nosotros entramos nada más por placer. Ay, me voy a comer un pedacito de pastel nada más por probar y cuando menos acordé ya me llevo la mitad. ¿Por qué? Porque el placer produce dolor, ¿verdad? Después ahí estoy preocupada, ay Señor, comí tanto y ahora ¿cómo le hago? Como alguien que decía, ¿cómo me saco esta comida? Ya que ya estaba adentro y era difícil sacarla, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que estar nosotros, como dice la palabra, ponerle cuchillo al cuello, ¿verdad? No dejar que el enemigo nos gane en esa situación. Y yo ese ejemplo les pongo porque es más suavecito, pero son otras cosas, ¿verdad? Una persona empieza fumando y gracias a Dios a mí no me gustó, pero cuando yo estaba chica, como de unos, ¿qué serían? 5 o 6 años por allá, mi abuelo nos mandaba a prenderle su cigarro, y hacía un cigarro de hoja, yo creo por eso no nos gustó, porque era un cigarro de hoja largo así, y luego de tabaco fresco, amargo. Entonces nos mandaba a prenderlo y para poder prenderlo teníamos que fumarle porque si no, no prendía. Ahí lo teníamos y no encendía. Entonces teníamos que fumarle para poder que encendiera y llevárselo donde él estaba allá y luego había que hincarnos y dárselo ahí hincaditas. No me pregunte por qué, pero así de... Entonces la cosa es que íbamos a llevarle el cigarro, pero como era tan amargo, gracias al Señor que a ninguna le gustó. Ninguna fue esclavizada en ese vicio, pero ¿cuántos no hay que empiezan con una probadita de que el abuelo los mandó a prender el cigarro, de que esto, y después se pegan en ese vicio? Empieza jugando, ¿verdad? Por una nadita y ya se pegan. O alguien le da un trago de cerveza, y yo me acuerdo, allá en México hacían las fiestas fiestas patrias y cuanta cosa, y luego estaban la gente grande allá tomando enfrente, y los muchachos allá atrás se llevaban, y muchachos digo, chiquitos, niños, se llevaban lo que les quedaban, los traguitos de cerveza, y lo estaban uniendo una botella con la otra, y allá se la estaban tomando escondidos en la escuela, atrás de la escuela, y los padres ni en cuenta. Ya salían allá los muchachos bien borrachos, los papás creían que estaban dormidos. Y nada, tomándose. Entonces, ¿cuántos muchachos no quedaron trabados en esos vicios? Agarrados ahí. ¿Por qué? Porque empezaron jugando, empezaron sin saber lo que estaban haciendo, pero el diablo es diablo. Y el diablo tiende el lazo y el que cae luego le jala el lazo y entonces le deja ahí oprimido, entonces le deja ahí atrapado. ¿Por qué? Porque cayó en el lazo. Y esos lazos de los vicios, cualquiera que sea, cualquier placer que sea excesivo, va a traer es lazo, porque mire, podemos ver la televisión, decir, la televisión no es dañina, yo estoy mirando puros programas bonitos, no hay dañino, aunque ya le digo ya que pocos programas bonitos hay unos cuantos, pero no muchos, y estoy mirando puros programas digamos que, de estos programas de
que nos muestran la geografía y todas esas cosas, y los animales y todo eso, y cómo es que se pueblan y todo eso, y decimos esas cosas son bonitas y todo, pero ¿cuántas horas me paso ahí? ¿Y cuántas horas me paso orando? ¿Y cuántas horas me paso leyendo la Biblia? Es un lazo que el enemigo está, y lo está jalando con esos programas bonitos, que de repente son bonitos, animales, todo esto, y la creación tan bonita, los lugares tan diferentes, en diferentes partes, y luego de repente vamos mirando más cosas, y cuando menos acuerda, ay, no hay ya nada que mirar, me puse a mirar esto, y es la novela. Ya estamos prendidos ahí. Porque empezó la cosa suavecita, pero el enemigo nos va jalando, de una manera tan suavecita que ni cuenta nos damos, ¿verdad? Las ataduras pueden venir sobre nosotros por causa de las malas decisiones que tomamos, y que nos pueden esclavizar a vicios, a malos hábitos, a un trabajo ilegal, ¿verdad? ¿Cuántos son los que no empiezan haciendo un mandadito? Y por ese mandadito ya quedaron trabados. Ahí ya el lazo se hizo y quedaron ahí estorbados y ya no pueden zafarse. Muchas veces porque les gustó el dinero fácil, o otros porque no los dejan salirse. Y ya se quedaron ahí trabados. También podemos hacer un compromiso, ¿verdad? Una decisión y comprometernos con algo, con alguien que realmente no era lo que queríamos para nosotros, pero como ya hicimos el compromiso, quedamos, ¿qué? Atrapados. Y ahí quedamos enlazados. También nos enlazamos con malas compañías, con personas que pueden influenciarnos mal, ¿verdad? Pero por causa de que nos da pena con la persona, seguimos ahí enlazados. ¿Y qué es lo que nos trae cada vez que hablamos con esa persona? Desgane, desgaste. Y hasta ya empezamos a hablar igual que la otra persona, ¿verdad? Porque se pega. Entonces tenemos que tener ahí cuidado con esas cosas. Las ataduras pueden estar también tan adheridas a nosotros, tan pegaditas a nosotros, tan unidas a nosotros, que parece que ya son nuestras, ¿verdad? Y ahí es donde está el problema más grande, cuando nosotros pensamos que ya son parte de nosotros, y que no, ya estamos así, que así nacimos, y no nacimos así, y esas cosas se nos fueron pegando. No fue algo que nosotros las tenemos, y tampoco nos vamos a morir si las soltamos. Hay gente que dice, no, ya no la puedo soltar. ¿Cómo no? Si lo puedes soltar. No nació con ello. Todo lo que no nació con ello lo puedes soltar, porque no nació con ello. Entonces no lo necesita para respirar, no lo necesita para vivir. Puede ser que le cueste, puede ser que sí, pero ¿qué le va a costar? Depender de Dios para soltar aquellas cosas que le están esclavizando, que le están dañando, que le están atando, que no lo dejan caminar por donde el enemigo, donde Dios quiere llevarlo, y que lo mantienen atado a lo que el enemigo quiere, donde quiere tenerlo. Mire, vamos a ver Hechos 8:9. Y vamos a ver la historia de este hombre, que cómo este hombre se convierte. Él se convierte al evangelio, pero ¿qué trae? Las mañas de atrás. Todavía las viene trayendo, y vamos a ver lo que le pasa. En Hechos 8:9 nos dice la palabra del Señor: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. ¿Qué fue lo que vino haciendo? Él llegó a ese lugar y empezó a decirles que él era un personaje grande, que Dios lo usaba mucho, porque él no vino diciéndoles, yo todo esto que hago, lo hago para engañarlos, o es el diablo que me apoya. Él no vino diciéndoles eso. Él vino diciéndoles que él era alguien grande, que Dios lo había enviado a aquel lugar y que él traía la solución para todos sus problemas. Porque eso es lo que hace el enemigo, engaña, ¿verdad? Mire, veamos el versículo 10, lo que nos dice. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, mire qué abuso lo que decía, esto es el gran poder de Dios. O sea, todo lo que hacía, sus artimañas, lo que hacía para engañar a la gente, decía que era del poder de Dios. Y la gente, ¿qué hacía? Le creía que sí, que era parte de Dios, que aquello era parte de Dios, y que Dios lo había enviado a hacer aquello, y toda la gente creía eso. Toda la gente pensaba que así era, y le ponían atención, y hasta le pagaban porque él les cobraba por hacer aquello. Pero mire qué tremendo lo que pasó cuando los evangelistas que estaban en Jerusalén decidieron ir a Samaria.
envían ahí a Felipe que viniera a predicar la palabra a Samaria. Y acuérdese usted que antes predicamos de que como los samaritanos no querían a los judíos, ¿verdad? Ni los judíos querían a los samaritanos. Entonces, cuando van los judíos a Samaria a predicarles el evangelio, pues ellos entraron, yo me imagino que con recelo, ¿verdad? Porque no querían estar entre la gente aquella, pero los habían mandado a compartirles el evangelio ahí. Entonces ellos llegaron y compartieron ahí el evangelio. Y vemos Hechos 8:13, nos dice la palabra del Señor. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Por qué estaba atónito? Porque él estaba mirando el poder de Dios. Entonces lo que él hacía, lo que él practicaba, él sabía que no venía de Dios. Entonces él decía, bueno, si lo que yo hacía antes no era verdad, y todos creían que era verdad, lo que estos hacen, estos traen una magia más grande que la mía. Entonces él estaba atento, mirando todo lo que hacía Felipe y todo lo que estaban ellos haciendo. ¿Para qué? Para él hacer lo mismo. Porque él se había convertido, él se había entregado al Señor y él se había bautizado, ¿verdad? Pero dentro del corazón todavía no había ese arrepentimiento. Él todavía no había soltado sus malas mañas. Él no había dejado ir lo que lo había estado atando antes. Dentro de su corazón todavía lo traía. Entonces, ¿qué es lo que viene? Él está bien atento, mirando todo, a ver cómo le hacen, qué mano mueven. Él está bien atento, mirando todas las señales y todos los prodigios que hacía el Espíritu Santo a través de Felipe. Por causa de que hubo una gran conversión ahí en Samaria, entonces allá en Jerusalén enviaron a los apóstoles a Samaria, enviaron a los que anduvieron con el Señor Jesucristo. Vino Pedro y vino Juan a la ciudad de Samaria a ver lo que estaba aconteciendo. Imagino yo que vinieron a abrir una obra ahí, porque había mucha gente que se convirtió por causa de la predicación de Felipe. Y mire lo que este mago viene a hablarle a Pedro y viene a querer comprar. Viene a querer comprar a Pedro y le dice que le diera de eso que él tenía, del poder del Espíritu Santo, por dinero. Entonces mire lo que Pedro le contesta. En el versículo 22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Él no había dicho a nadie nada. Estaba todo en el corazón. Pero Dios mira el qué, el corazón. Entonces Dios le reveló a Felipe que lo que este hombre estaba haciendo era por maldad. Entonces Pedro viene y le dice, arrepiéntete. No era que estaba haciendo nada, del pensamiento que había en el corazón. ¿Para qué? Para que por si acaso Dios quisiera perdonarlo, ¿verdad? Porque se arrepintiera de verdad, no que estuviera jugando como estaba haciéndolo, pero es algo, ¿verdad? Que a veces nosotros no entendemos. Nosotros venimos a la iglesia, pero no vamos a registrar nuestro corazón. ¿Qué hay dentro de mi corazón? ¿Qué todavía está estorbando en mi corazón? ¿Qué todavía, dónde hay ataduras que me han impedido avanzar? Podemos poner ataduras a nuestro cuerpo, alma y espíritu. Para soltarnos de estas ataduras, primero tenemos que identificar cuáles son esas ataduras que nos están atando en el corazón. Mire, vemos ahí en Hechos 8:23, dice la palabra del Señor. Esto fue parte de lo que Pedro le contesta a Simón y le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Mire, ¿y dónde estaba? En hiel de amargura. O sea, ¿qué había en su corazón? Había un corazón amargado. ¿Y dónde estaba? Preso. ¿En qué? En la prisión de maldad. Ahí estaba. Y no iba a ser perdonado hasta que él se arrepintiera de su maldad. Pero Dios le reveló a Pedro lo que estaba operando en él. ¿Para qué? Para que él fuera y se arrepintiera. ¿A Pedro quería que él fuera condenado? No, Dios tampoco quería que fuera condenado. Lo que él quería era que se arrepintiera y que saliera eso de su corazón para que él fuera libre y pudiera de verdad servirle al Señor. Ya no que no viniera a engañar a la gente, sino que mostrara la verdad.
porque la palabra es lo que nos hace libre, ¿verdad? Y él tenía que aprender eso, y el Señor fue bien claro y bien directo con él, y así es bien claro y bien directo con todos y cada uno de nosotros, que a veces de repente como que nos hacemos que no es conmigo, ¿verdad? Pero es conmigo la cosa, es conmigo, es individual. No es para que apunte para allá. Mire, alguien me dijo una vez que cuando yo apunto así, todos los demás dedos me están apuntando a mí. Con uno estoy señalando, pero los otros me apuntan a mí. Entonces, no es con nadie más, es conmigo. Porque mire, yo no puedo hacer mucho por los demás, pero puedo hacer por mí. Y cuando yo estoy en el nivel que Dios quiere llevarme, quizás voy a poder hacer más por los demás. Pero mientras yo esté atada, no puedo hacer nada. Y eso es algo que tenemos que entender, ¿verdad? Que nosotros necesitamos entenderlo para poder salir de ese estancamiento y no estar creyendo que a fulano le hubiera caído muy bien este mensaje, que a fulano le hubiera escuchado. No, es conmigo la cosa. El segundo punto dice, sacudámonos del polvo. En Romanos 6:17 nos dice la palabra del Señor, pero gracias a Dios que pero que aunque aún erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Mire, eso es algo hermoso, como el apóstol Pablo viene y dice, aún cuando estaban atados al pecado, escucharon la voz de Dios. Y porque escucharon la voz de Dios, están aquí. Porque escucharon el llamado santo de Dios, llamándoles para que vinieran a escuchar su palabra. Estamos aquí. Porque esta noche Él nos está hablando, este día, nos está hablando directamente a cada uno de nosotros. Es a nuestro corazón. A cada uno de nosotros. No es para el vecino, no es para nadie, es para mí. Él quiere alimentarnos a nosotros. Él quiere libertarnos a nosotros. ¿Por qué? Para que podamos servirle con los demás. Si yo estoy como ese tubo de lámpara que estaba lleno de humo, no le sirvo para los demás. No muestro la gloria del Señor. Aunque esté adentro, pero no la puedo mostrar porque estoy llena de humo. Estoy ahumada, estoy llena de tierra. Pero si yo estoy limpia, puedo mostrar la gloria del Señor. Y puedo alumbrar a aquellos que están cerca. Y si tengo tanta fuerza que en vez de ser un poquito así, soy una lámpara grande, puedo alumbrar mucho más. Y si soy un faro, puedo alumbrar mucho más. Pero depende de cuánto yo me preste para que el Señor me limpie, para que el Señor me sane, para que el Señor me libere. Y ahí depende. Y eso es lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Ponernos en esa situación de dejarle a Él obrar en nosotros como Él quiere hacernos. Como Él quiere obrar con libertad. Cuando estamos en una ruta o en un camino, el polvo se va pegando a nuestro cuerpo, acumulándose en nosotros y va poniendo en nosotros un peso adicional y nos impide avanzar, ¿verdad? Que cuando vamos muy cargados nos impide dar un paso. Hace mucho tiempo fuimos André y yo no teníamos carro ese día y se nos ocurrió llegar a la marqueta, íbamos de paso y agarramos unas cosas cuando estábamos en la marqueta, agarramos esto y aquello y aquello y aquello y pues se nos hacía poquito todavía lo que llevábamos y cuando íbamos subiendo la cuestecita ya no hallábamos dónde ponerlos, en dónde dejarlos porque estaba pesado. Entonces, cuando vamos con peso acumulado, se nos hace pesado el camino, no podemos avanzar, no podemos seguir, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Sacudirnos ese peso, quitarnos ese peso para poder avanzar. A veces estamos queriendo entrar a la presencia del Señor y pasó cualquier cosa y ya me distraje. Tengo que pelear con eso. Yo vine a adorarte, Señor, pase lo que pase allá. Eso no va a impedir que yo te adore. Y tengo que conectarme con Él. Que se caiga, mire, que vamos a leer ahorita al ratito de un terremoto que pasó y lo que pasó, así que aunque hubiera terremoto, yo tengo que estar ¿dónde? Con Él. Pero si a mí me distrae cualquier cosa, pues ese es el polvo que me está impidiendo. El polvo representa lo que se ha ido acumulando en nuestra mente, en nuestras emociones, en lo que creemos que nadie mira, pero que nos hace sentir vil, avergonzados, sucios, insignificantes, sin valor, con un peso que no nos deja avanzar, con una carga tan pesada de culpa, que tenemos temores, ¿verdad?, que nos oprimen,
estamos llenos de resentimiento, todo eso que el enemigo ha puesto sobre nuestras vidas, impidiéndonos avanzar, son las zorras pequeñas, ¿verdad? Esas zorras de las cuales habla Cantares 2:15, esas zorras que parecen insignificantes, chiquitas, porque dicen, ay, así se viene el cerco, pero los huequitos chiquitos, por ahí se meten esas zorritas, y esas zorritas chiquitas van y ¿qué? Se comen toda la viña, echan a perder la viña, dice la palabra. Esas son las que quedan escondidas dentro de nuestro corazón, las que los demás no miran, pero nos están impidiendo a nosotros entrar a la presencia del Señor. Esas son las que tenemos que echar fuera, las que tenemos que sacar de nuestro corazón para sacudirnos y soltarnos del pasado que está dañándonos. Tenemos que aprender de él, soltarlo como lo que es pasado, sin lamentarnos, perdonando a los demás y perdonándonos a nosotros mismos. A veces la culpa nos está invadiendo tanto que no nos deja avanzar. Nos acusa y nos acusa. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y ser libres de esa culpa, porque la culpa viene del diablo, no viene de Dios. Entonces nosotros tenemos que liberarnos de esa culpa para poder recibir la sanidad de nuestro corazón y así podamos seguir avanzando. El pasado es por donde ya pasamos, es camino que ya recorrimos. ¿Para qué queremos volver a ir por un lugar donde ya fuimos? Ya sabemos que hay ahí, ¿para qué vamos a volver? Ya supimos que allí había dolor, sufrimiento, tormento, ¿y para qué queremos seguir en ese lugar? ¿Para qué queremos seguir viviendo en esa situación? No, ¿verdad? Tenemos que soltarnos de todo eso. La determinación para soltar las ataduras, sacudiéndonos el polvo del pasado para liberarnos y caminar en una dirección diferente, solo puede venir de nosotros mismos. Por más que yo puedo orar por las personas y Dios obra. Pero cuando yo estoy determinada a hacer aquello, no hay nada que me pueda parar. ¿Por qué? Porque la determinación nació de mí. Y nada me va a detener porque yo estoy determinada. Mire, yo le cuento, cuando yo cumplí 40 años, ese mismo día que yo cumplí 40 años, yo miré y dije, 40 años en mi vida ya son muchos, ok. Yo no quiero seguir viviendo otros 40 en la situación que he vivido estos 40. Así que yo este día voy a hacer un cambio y fíjese lo que hice. Me fui, llené una aplicación de trabajo, me compré un boleto de lotería, o sea, si no me funcionaba el trabajo, porque me sacara la lotería, estaba bien. Y lo último que hice fue a la iglesia. Para que me dijeran en la iglesia, sí, mi hijita está sufriendo mucho, váyase a divorciar, Dios está con usted, le va a cuidar a sus hijos para que no se le desvíen. Porque ese era el miedo que yo tenía, que mis muchachos se me desviaran. Entonces yo no encontré eso en la iglesia. Al contrario, encontré que había que hacer guerra espiritual y tanta cosa que yo no entendía nada. Pero como esa era una salida que el Señor me estaba abriendo, yo dije, por aquí me voy. Y nadie me paró. No había manera de pararme. Mira, ahí está mi esposo, que aunque me arrancaba los cables del carro, de todos modos me iba. Y así que, ¿por qué? La determinación nació de mi corazón. Cuando una persona está determinada, no sigo haciendo esto, no lo sigue haciendo, porque nació de acá. Mire, yo no daba un paso si no era por la autorización de mi esposo. Él jamás me hubiera dejado ir a la iglesia, pero yo me iba. Él se iba a trabajar y yo escondiditas, iba a dejar a los muchachos y me iba y me metía a la oración allá a la iglesia. A escondiditas. Y empecé a oír la radio, empecé a leer la Biblia escondida porque él no la quería ver ni por ninguna parte. Yo la tenía escondida abajo de unas toallas allá en el baño. Y allá en el ratito del baño yo ahí. Cuando no estaba, pues ahí yo agarraba la Biblia, la abría y leyendo la Biblia. Mire, yo leía la Biblia con una mano y con la otra movía la comida. Era un hambre. Era una desesperación de querer salir de aquella condición. Y si esa hambre, esa sed no está en nosotros, no vamos a llegar a ninguna parte. Necesitamos esa determinación. Querer mover aquella cosa. Yo no sé si a usted le ha tocado que de repente mira una cosa muy pesada y dice, Señor, ayúdame a moverla, y de repente la mueve. Eso es lo que el Señor quiere obrar ahora en nuestros corazones. Esa determinación a yo no quiero seguir viviendo en esta situación. Yo no conozco la situación de nadie aquí, pero Dios sí la conoce. Dios conoce exactamente el corazón de cada uno. Él sabe dónde están las ataduras. Él sabe dónde están las limitaciones. Pero es Él el que nos va a liberar porque Él es el único que puede hacerlo. En Hebreos 12:15 nos dice la palabra del Señor.
Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mire, ¿a quién le puede brotar la raíz de amargura? A nosotros, a los que ya venimos al Señor, a los que ya nos entregamos. Pero si nosotros no trabajamos en la limpieza de nuestro corazón, eso brota otra vez. Las raíces ahí están y van a brotar. Entonces es obligación nuestra de limpiar todo eso, ¿verdad? Punto número 3, tenemos que levantarnos. Hebreos 12:12 nos dice, por cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ya mucho tiempo hemos estado con las manos abajo, con las rodillas paralizadas, ahí como nos ha tenido el enemigo, estamos entumidos, ¿verdad? Tenemos que salir de ese entumecimiento, tenemos que libertarnos por la gracia del Señor. Tenemos que levantarnos y soltar las ataduras de las circunstancias que nos han estado rodeando, ¿verdad? Que nos han estado ahí estorbando. Hebreos 12:13 nos dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mire, ¿por qué? Porque el camino del Señor es un camino por el cual vamos caminando, pero cuando todavía vamos cojeando y vamos caminando fuera de camino, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes se han fijado, pero va uno caminando por un lugar derecho, ¿verdad? Y de repente ya uno por allá, porque se va de lado y uno ni cuenta se da. Así pasan las cosas del Señor. Si no estamos listos, podemos ir de lado. Y cuando nos acordamos, ya no salimos del camino. Ya ni sabemos dónde vamos. ¿Por qué? Porque no estamos atentos a la palabra, no estamos atentos a oír la voz del Señor. Y eso nos va sacando del camino. Por eso dice que nosotros tenemos que estar atentos, ¿verdad? Para que no nos salgamos del camino, para que no nos vayamos por el camino que no es. Y ahí, en ese camino, vamos recibiendo sanidad. Pero tenemos que mantenernos. Pero si yo hago ahorita y al rato ya no hago, ya el enemigo, aquello que había logrado ya me lo tumbó. ¿Por qué? Porque no soy constante. Necesito ser constante. Mire, si yo me descuido, las ocupaciones lo ganan a uno. Aquello, y ya no oré, ya no busqué al Señor. ¿Por qué? Porque hay muchas ocupaciones. Y así como tiene usted, tengo yo, no crea que no. Pero tenemos que buscar con esa determinación. Punto número 4, Dios nos necesita. Jeremías 1:5 nos dice, antes que se formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mire qué hermoso. El Señor dice que Él nos ha hecho profetas. ¿Por qué es que Él dice que nos ha hecho profetas? Porque esta es una profecía. Entonces, cuando nosotros estamos hablándole a la gente del Señor, estamos profetizándole. El Señor quiere salvarte, el Señor quiere sanar tu vida y estamos profetizándole a la persona. Y estamos diciéndole lo que Dios puede hacer en su vida, pero si nosotros hacemos lo que Jeremías y ay, no, yo no sé hablar y yo cómo le voy a decir, no, mejor yo no le digo. Entonces estamos ahí poniendo excusas. ¿Y cuándo Dios va a perfeccionarnos si no le damos la oportunidad? Dice que la práctica es el maestro y es muy cierto. Empezamos a hacer aquello y Dios va venciendo esa vergüenza, esa timidez, Dios la va venciendo cuando vamos como practicando. Pero si nosotros nos sentamos, entonces no avanzamos, no recibimos todo lo que el Señor quiere obrar a través nuestro. Dios necesita que confiemos en Él y le entreguemos todas nuestras cargas. Él no quiere que vayamos cargados con aquel sufrimiento, con aquel dolor, con aquella ansiedad, con aquella angustia, con aquel muerto que vamos cargando por falta del perdón. Porque si nos diéramos cuenta, ¿verdad? Cómo hiede. Pero ahí lo vamos cargando. Y ahí vamos con Él. Pero necesitamos ser libres de todo eso, soltárselas al Señor, entregárselas al Señor. En Mateo 11:28 nos dice la palabra del Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuándo? Cuando vengamos a Él. No dice, donde quiera que andes, allí nomás a mi lado. No, venid a mí. Tenemos que buscarlo, tenemos que acercarnos. Es en su presencia donde encontramos el descanso. Es en su presencia donde encontramos la salud, donde encontramos todas nuestras necesidades suplidas. Es en su presencia. Si no lo buscamos, es difícil. Dios nos necesita para que seamos uno con su espíritu. Mire qué tremendo. Él quiere que seamos uno con su espíritu. Y mire lo que nos dice, ahí nos lo dice en 1 Corintios 6:17, dice,
pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, ¿con quién me conviene estar unida? Con el Señor, ¿verdad? Porque si yo no estoy unida con el Señor, entonces ¿con quién estoy unida? Si nomás hay dos caminos. Entonces me conviene estar unida con el Señor. Porque mire, cuando yo estoy unida con el Señor, si yo soy un espíritu con Él, voy a conocer los secretos de allá arriba. Voy a saber lo que Dios quiere de cada persona. Ya no voy a estar mirándolo de abajo. Voy a estar mirándolo de arriba, porque soy una con el Espíritu de Dios. Pero si yo no soy una con el Espíritu de Dios, entonces tengo problemas, ¿verdad? Nosotros a veces nos pegamos tanto a nuestro cónyuge que nos hacemos uno con él. Ya cuando la persona mira a uno a las personas mayores y ya los mira a uno y dice, parece que son hermanos porque se parecen. Porque va uno tomando la forma del otro, como que se van pareciendo. Y yo, mi suegra y mi suegro me decía que eran hermanos porque me decía que se parecían. Y es que va uno tomando esa identidad de la otra persona. Así debiéramos de pegarnos tanto al Señor que vamos tomando la identidad de Él. Pero no, ¿verdad? Del Señor nos apartamos y queremos ser nosotros. Y pues nosotros, imagínense. Dios nos necesita para mostrar su gloria a través nuestro. Mire lo que pasó aquí. Póngale mucha atención a esta lectura porque la vamos a referir más adelante a otra. Mire, Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 17, y el que creyese y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. ¿Por qué? Porque cuando yo creo, dice la palabra que yo creo con el corazón para justicia, pero también tengo que confesarlo. ¿Por qué? Porque el diablo necesita saber que yo ya no le pertenezco, que ahora soy de Cristo. Entonces, cuando yo voy y me bautizo, le estoy diciendo al diablo, corto toda relación contigo. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy diciendo al Señor Jesucristo, estoy muriendo al pecado y estoy resucitando a la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces me va a decir usted, entonces, ¿por qué todavía vemos muchos cristianos tambaleando? Por lo que acabamos de leer hace ratito, porque ese hollín se fue acumulando y después ya no se sabe si es cristiano o es del mundo. Porque por causa de la suciedad, ese polvo que se acumuló en cada uno, que no fuimos a sacudirnos, que no fuimos a lavárnoslo. Tenemos que sacudirlo y tenemos que lavarlo para poder seguir mostrando la gloria del Señor, para que no nos gane. Versículo 18. Tomando en las manos, si tomaran en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y los sanarán. Todo eso quiere hacer el Señor a través de nosotros. ¿Usted cree que Dios quiere hacer eso a través de usted? A ver, yo quiero ir a todo el mundo. ¿Usted cree que Dios puede hacer eso a través de usted? Amén. Exacto. Dios quiere y puede hacer eso si nosotros le damos la oportunidad. ¿Quién es el que limita a Dios que no haga todo eso a través de nosotros? Mire, una vez fui al DMV y iba una señora arrastrando su pie, cojeando, le dolía mucho. Y yo iba caminando y ella iba delantito de mí, yo la iba mirando y en eso que estábamos haciendo la cola empezamos a platicar. Y en lo que estábamos platicando yo le di un abrazo a la señora, pero yo no le estaba hablando del Señor ni nada. Pero le di un abrazo y la señora dijo, oiga, yo quiero estar más con usted, ya se me quitó el dolor de la pierna. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Por qué? Porque yo había estado orando. Yo acostumbraba, cuando mi esposo se iba a trabajar, yo me quedaba orando desde la madrugada, hasta que tenía que levantar a los niños para ir a la escuela. Eso estaba dentro de mí y eso fue lo que yo impartí. Yo le di un abrazo por algo triste que ella me contó. No era relacionado con su pie, pero ella viene y me dice, yo quiero quedarme más aquí con usted, ya se me quitó el dolor de la pierna. Y ahí se fue pegadita conmigo. Pero es ¿por qué? Porque Dios. Entonces eso quiere hacer Dios en todos y cada uno. Yo les digo esto, la más sorprendida fui yo porque estaba recién convertida. Pero yo tenía esa hambre, tenía esa determinación. Yo no estaba mirando lo de los demás, yo estaba mirando lo mío, mi casa, mi familia. Pero Dios ahí me mostró, no solo para ti, es también para los demás. Pero necesitamos que darle ese tiempo a Él. Necesitamos no limitarlo.
para que Él haga todo lo que Él desea hacer. Mire qué bonito es que nomás vayamos pasando y la gente como imán se quiera acercar a nosotros y buscar lo que nosotros tenemos. Ni siquiera vamos a ir a tener que decirles y luego que nos rechacen y se enojen con nosotros, ¿verdad? Porque le estamos hablando de la palabra y estamos ahí enfadándolos mucho porque se sienten enfadados y todo. Sino que ellos mismos buscar, ellos mismos acercarse. Qué bonito. Pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que llenarnos de la presencia del Señor para poder que Él pueda fluir a través nuestro. Tenemos que estar completamente libre de todas las ataduras que el enemigo ha puesto sobre nosotros. Dios nos necesita para alcanzar a nuestra familia y a todos los que conocemos. Hechos 12:5. ¿Se acuerdan ustedes que cuando estábamos leyendo el tiempo, hoy creo que lo vamos a... Sí, ¿se acuerdan cuando estábamos leyendo el tiempo de cómo estaban los apóstoles, vinieron a Samaria y hubo una gran conversión ahí y cómo estaba Pedro ahí con ellos y estaba ayudándoles y cómo reprendió a este hombre porque no estaba haciendo lo que debía de hacer? Mire, vamos a ver esta lectura. Nos vamos a reír un ratito. Hechos 12:5, mire lo que dice. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mire, cuando los apóstoles, después de que crucificaron a Cristo, se soltó una persecución. Entonces hubo persecución ya por todo ese tiempo. En ese tiempo a Pedro le tocó que lo aprisionaron y lo metieron a la cárcel. Entonces estaba Pedro en la cárcel y Pedro estaba en la cárcel y la iglesia orando por Pedro. Acuérdense de eso, la iglesia estaba orando por Pedro y Pedro en la cárcel. El 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro dormido entre dos soldados, sujeto con dos cadenas y la guarda delante de la puerta custodiaba la cárcel. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Dormido, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los que oraban por Pedro? La iglesia. Mire, vamos a ver el 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Y quién oraba? ¿Y a quién sacaron de la cárcel? A Pedro. ¿Salieron los demás presos? No, solo Pedro. Acuérdense de eso. ¿Por qué solo Pedro salió? Porque la iglesia estaba orando por... A veces estamos orando nomás por Pedrito y no oramos por los que están alrededor, ¿verdad? Tenemos que ampliar nuestra visión. Punto número 5. Para que Dios pueda usarnos tenemos que ser santos. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Mire, ¿cómo estábamos antes? ¿Cómo estábamos? En ignorancia. Así vivíamos antes, aunque dijéramos que éramos universitarios, que yo nunca fui, pero aunque hubiéramos dicho que éramos universitarios, cualquier cosa, estábamos en ignorancia porque no conocíamos de Dios. Así vivíamos antes, en ignorancia. Número 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Para que Dios muestre su gloria a través nuestro, tenemos que ser santos. Limpiarnos, sacudirnos esa tierra, no solo arrancarnos las ataduras, sino también sacudirnos lo que tenemos dentro, lo que nos está estorbando. Tenemos que sacudirnos todo eso. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. No dice, cuando vayas a la iglesia nomás es santo, sino que dice en toda. En la casa, en el trabajo, en todas partes tengo que mostrar ¿qué? Sí, porque si yo soy santo estoy mostrando a Dios. Si yo no me estoy comportando como el que me envió, entonces ya no soy, ¿verdad? Si un embajador de Estados Unidos va y se comporta allá en México como un borracho, ya no está representando a su país, es un borracho. Pero si él va a ejercer su trabajo como debe de hacerlo, está representando
a su país. El mismo país de él puede ir a reprenderlo y tomarlo preso. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que debería hacer. Fíjense algo bien, voy a contarles un testimonio bien rapidito. Estaba escuchando un testimonio de alguien y esta persona decía en su testimonio, yo me quedé pensando en eso y dije, ¿cómo puede ser? Dice que ella estaba en su casa y de repente llegaron 2 ángeles de parte del Señor y la tomaron y la entregaron, la llevaron a las puertas del infierno y la entregaron a los demonios. Yo dije, ¿cómo puede ser esto? Clarito aquí. Si nosotros no estamos haciendo lo que nosotros debemos hacer, los ángeles del Señor pueden venir y pueden tomarnos cuentas, venir a reprendernos. Y si la reprensión vale tanto la pena, que nos suelten a las manos del maligno, porque acuérdense lo que dijo Pablo, que lo había entregado a este hombre, lo había entregado para ver si quizás su alma se salvara. Lo entregaron a las manos del maligno, por eso vemos a muchas personas que dicen que son cristianas y están bien atados. El Señor tratando por último a ver si el alma se salva, a ver si se convence la persona, a ver si desea salir de esa condición, a ver si quiere salir de esa condición, para que su alma se salve. Pero muchas veces estamos tan atados y tan oprimidos que no hacemos caso, ¿verdad? Y seguimos en esa manera de vivir y eso es algo que Dios no quiere. Él quiere que sigamos siendo santos para poder mostrarlo a Él. En el versículo 17 nos dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mire, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, ¿cómo nos tenemos que conducir? Con temor. ¿Qué quiere decir con temor? Quiere decir que vayamos no preocupados, pero cuidando a no hacer lo incorrecto, a no hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Y vamos a equivocarnos? Sí, nos vamos a equivocar muchas veces, pero cuando nos equivocamos, rápido, en cuanto el Señor nos muestra, mira, aquí dijiste esto mal, rápido, Señor, perdóname y ayúdame, fortaléceme para no volver a caer en eso. Tenemos que estar atentos, a estar vigilando que el enemigo no nos robe por ahí, porque ahí es donde vienen las ataduras, él tiende el lazo a ver si caemos para jalarnos. Para que Dios pueda usarnos y podamos permanecer tenemos que permanecer en alerta, sacudiéndonos el polvo para no caer en los lazos que el enemigo nos pone, para que no vayamos cautivos a lo que él quiere llevarnos. En Romanos 6:22 nos dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, nuestro fruto, lo que tenemos que estar haciendo, dice la palabra del Señor, que Él nos preparó para que fuéramos en toda buen fruto, para que diéramos buen fruto. ¿Cuál es el buen fruto? La santificación. Escojo hacer lo bueno, aunque los demás me estén haciendo daño. Aunque los demás estén haciendo lo que no deben de hacer, yo escojo hacer lo correcto. Eso es dar buen fruto. Tenemos que mantenernos en guardia, sacudiéndonos todo lo que pueda llevarnos en cautivos para obedecer solo a Dios en todo lo que Él nos necesita. Hechos 16:23. Ahora, acuérdese usted de lo que leímos de Pedro. Acuérdese que leímos que él estaba dormido y que la iglesia era la que oraba. Mire Hechos 16:23. Dice la palabra del Señor, después de haberle azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad. 24. Y cuando recibió este mandato, los metió en el calabozo de lo más profundo y los aseguró los pies en el cepo. Aquí es Pablo, ¿verdad? Pablo y Silas que fueron encarcelados. Allá había sido Pedro. Y acá era Pablo y Silas los que estaban siendo encarcelados y los que estaban siendo metidos en el calabozo más profundo. Mire 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué hacía Pedro cuando estaba preso? ¿Y qué estaba haciendo ahora Pablo y Silas? Cantándole al Señor. Mire ahora la diferencia. ¿Cuándo es la iglesia la que ora?
por una persona y cuando son las personas mismas las que están clamando al Señor. Mire la diferencia. Vemos el 26. Nos dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No solo se soltaron las cadenas de Pablo y de Silas, se soltaron de todos los presos que estaban ahí. Mire qué tremendo. El 33, vamos a leer ahora. El 28. Dice la palabra del Señor. Mas Pablo clamando a gran voz, diciendo, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. ¿Por qué Pablo estaba clamando, diciendo, no te hagas daño porque todos estamos aquí? Porque ya sabían cuando Pedro fue liberado, a los que los custodiaban los mataron. A los soldados que los custodiaran los mataron. Entonces acá, el que los estaba custodiando ya le habían dado la encomienda que tenía que guardarlos muy bien a estos y al ver que se habían abierto las puertas que iban a ser libres, entonces él estaba con miedo y él quería quitarse la vida. Pero mire Pablo lo que hace, en vez de salir corriendo con todos, le grita al carcelero, no te quites la vida porque todos estamos aquí. Se fija, él no estaba durmiendo como Pedro, él estaba despierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo vemos en el 33, nos dice, y él tomando en aquella misma hora de la noche, él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con toda su casa. ¿Se fija? ¿Quiénes eran los que estaban orando acá? Pablo y Silas. Lastimados, golpeados, encarcelados, ahí donde estaban. Ellos no estaban quejándose, ellos no estaban lamentándose, ellos no estaban diciendo ojalá que la iglesia ore por nosotros. Quizás la iglesia no estaba orando por ellos, pero ellos estaban orando por ellos mismos, no solo por ellos mismos, para que Dios hiciera su voluntad. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Dios libertó no solo a ellos, sino que trajo arrepentimiento a los demás presos y también al jefe de la cárcel con toda su familia y con todos los carceleros, porque todos se convirtieron y en esa misma noche se bautizaron. Mire qué tremendo. No dijeron, ay, no, espérate, déjame consultar a mi tía, a mi tío, a ver si me puedo bautizar. No, espérate tantito, a ver si tengo convicción. En ese mismo, ¿por qué? Fueron convencidos por el poder de Dios todo lo que pasó. Y eso es lo que nos falta, ¿verdad? Abrirnos al Señor de esa manera, de esa magnitud, para que venga ese convencimiento. Y mire, si tiene que haber un temblor dentro de nuestro corazón, que haya, pero que seamos libres. No seguir ahí estorbados, no seguir ahí obstaculizados, porque necesitamos ser libres. Tenemos que soltarnos de las ataduras, sacudiéndonos el polvo, levantándonos de las circunstancias adversas, porque Dios nos necesita. Para que Dios pueda usarnos tenemos que ser santos, de otra manera no puede usarnos, y lo hemos visto, ¿verdad? Nosotros estamos ahí sucios, llenos de hollín, llenos de tierra. ¿Y cómo está nuestra familia? Peor, ¿verdad? Jeremías 1:9 nos dice la palabra del Señor, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mi palabra en tu boca. Mire, el mismo día que nosotros nos convertimos, ese día el Señor extendió su mano sobre nosotros y tocó nuestra boca y puso su palabra en nosotros, nos dio la Biblia. Mire qué bonito, ¿verdad? Pero no lo hemos entendido así. Versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Tenemos que primero arrancar la mala hierba, tenemos que derribar las fortalezas, la resistencia, los argumentos que han estado estorbándonos para que sea plantada, para que sea edificada su palabra en nosotros y nos dé vida. Y nosotros podamos salir de ese estancamiento en el que estamos. Jeremías 1:8 nos dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Por si acaso, mire, tengamos miedo, por si acaso todavía estamos temblando ahí, no me animo, Señor, ¿cómo voy en contra de lo que dice mi marido, Señor, si él no quiere que haga esto como yo?
El Señor dice, no temas, porque yo contigo estoy para librarte. Y yo lo viví y puedo decirle que Dios obra de una manera sobrenatural, porque como compartía mi esposo la semana pasada, creo que fue, cuando él venía, que el enemigo lo usaba para venirse en contra mía y él quería, una vez yo miré su mano aquí de cerquitas. Yo estaba sentada y él aquí de cerquitas queriendo pegarme. Nunca me había pegado. Y esa vez él hacía así. El abuso o el problema era más bien que verbal y nunca físico, gracias al Señor. Pero aquí yo miraba la mano así, yo nomás, Señor, me cubro con tu sangre bendita, tus ángeles me guardan y me protegen. Padre, en el nombre de Jesús, yo ato y amordazo lo que está operando en su vida. Y así estaba yo y él hacía así. ¿Cómo se sintió él que nunca pudo tocarme? Eso fue convencimiento. Porque, ¿qué sintió él dentro de él? Yo no le toqué la mano, yo nada, yo nomás estaba sentada. Y cuando la mano de él pasaba por aquí y nunca pudo tocarme. ¿Se fija lo que Dios hace? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confianza en Dios. A veces parece que sí, que ya, pero si no confiamos en Él, si nos decidimos a que nuestra vida cambie, Dios la va a transformar. Pero tenemos que confiar en Él. Tenemos que decidirnos. Y el enemigo no puede hacer más de lo que nosotros le permitamos. Esa es la cosa más grande. Nada más lo que nosotros le permitimos es lo que Él sigue haciendo. Mire, el tiempo me voló. Así que por favor pongámonos de pie y vamos a orar. Yo sí puedo orar con ustedes. Sí, ¿también puedes orar? Ah, gloria al Señor. En inglés. Oh, en inglés, ok. Ahorita oras en inglés. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu amor eterno, por tu amor incondicional. Gracias, Señor, por tu palabra. Hazme buena tierra. Yo quiero que germine en mi vida y dé fruto, y fruto que prevalezca. Yo no quiero, Señor, seguir viviendo en la condición en la que estoy. Quiero servirte. Quiero servirte más cada día. Con los de mi casa y con los de afuera. Ayúdame a hacer un buen testimonio de ti. Quiero dar un buen testimonio de ti. Quiero que cuando las personas me miren, te miren a ti a través de mí. Ayúdame, Señor, porque yo te quiero servir en todas las áreas que tú tienes que yo te sirva. Yo te pido perdón por cuántas veces yo te he estorbado, por miedo, por inseguridad, por orgullo, por rebeldía o por cualquier otra cosa. Yo te pido perdón, Señor. Y te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu venga redarguyendo mi corazón y mostrándome esas áreas donde yo necesito ser liberada. Yo no quiero seguir estando encadenada bajo el poder de las tinieblas. Yo quiero ser libre y quiero servirte con todo mi ser. Yo te entrego, Señor, mi corazón. Límpialo, sánalo, libéralo, restáuralo. Así como también te entrego mi boca. Sana mi manera de hablar. Restáurame para que a través de mi boca fluya bendición y que yo sea instrumento útil para proclamar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Yo te entrego mis ojos para que tú me ayudes a ver la necesidad de cada persona, la necesidad de su alma, la necesidad del corazón. Que yo no mire lo físico, sino que yo mire lo del corazón. Ayúdame, Señor, a servirte sin ponerte alto en nada, Señor. Yo te entrego mis oídos porque quiero escucharte de noche y de día. Aún, Señor,
Cuando duermo, que tu espíritu me pastoree, que tu espíritu me ministre, que tu espíritu me prepare para hacer lo que tú anhelas, lo que tú deseas el siguiente día. Yo te entrego todo mi ser. Señor, yo vengo recuperando todos los miembros de mi cuerpo que fueron entregados al servicio del maligno. Yo vengo recuperándolos por la fe y vengo poniéndolos a tu servicio. Yo te entrego mis manos para que tu poder divino fluya a través de él y traiga sanidad, traiga liberación y traiga restauración. Señor, yo me entrego para hacer tu voluntad de una manera incondicional. Ayúdame, Señor. Yo te necesito. Necesito tu fortaleza. Necesito tu fuerza. Necesito tu amor. Dame ese abrazo. Dame ese consuelo de saber que tú me amas tanto. Y porque me amas, tú me haces libre. Porque quieres que yo pase contigo la eternidad. Y si yo estoy sucia, y si estoy atada por el enemigo, eso me lo va a impedir. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Yo pongo mi casa en tus manos. Pongo mi familia. Tú conoces a cada uno, Señor. Trae la liberación que cada uno necesita. Y úsame a mí, Señor, para traer sanidad, para traer restauración a toda mi casa. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En tu nombre bendito, Señor Jesús, vengo cancelando todo lo que el enemigo trae en contra mía, de los míos y de lo mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.